Era hijo del político y millonario Michael Junot y descendiente de Jean Junot, duque de Abrantes y general que luchó de la mano junto a Napoleón y fue leal hasta el último momento. Su apellido figura inscrito en el Arco del Triunfo en París. Pero ni eso fue suficiente para convencer a Rainiero de Mónaco y a Grace Kelly de que era un buen partido para su hija. Pero a él poco le importó lo que pensaran, porque él ya tenía su propio reino. Ese era el reino de la noche. Conocido mundialmente como el emperador de la noche, Philippe Junot, aquel hombre que había convertido a las discotecas en su hábitat, rodeado siempre de clase alta, se ha ido de este mundo a los 85 años de edad en la ciudad de Madrid. Así lo comunicaba su hija mayor, Victoria Junot, anunciando que había partido en paz de este mundo, rodeado de su familia, después de una vida larga y llena de aventuras. Y sí que estaban llenas de aventuras. El empresario francés que se había convertido en la década de los años 70 en un personaje conocido de las crónicas sociales por su corto, polémico e intenso matrimonio con la princesa Carolina de Mónaco, de quien se separaría 2 años después de pasar por el altar. Y es que aquel ciudadano del mundo, aquel Don Juan, aquel espíritu libre, antes de acapararse las portadas de la prensa rosa por su matrimonio con Carolina de Mónaco, ya tenía una vida centrada en la banca, las inversiones a ambos lados del Atlántico e infinitas conquistas femeninas. Hijo de un teniente alcalde y presidente de una casa de crédito en Francia. Ese era su padre y su madre, una socialité danesa. Philip tenía muchos contactos que le permitían codearse con algunos de los grandes nombres de la alta sociedad europea. Si por el día los negocios eran su pasión, por las noches la diversión era su perdición. En 1976, en una de aquellas noches veraniegas, conoció en la discoteca Reginas, en París, a Carolina de Mónaco, quien recién cumplido los 18 años era una de las solteras de oro de Europa. En cuanto la vio, Philip supo que aquella joven, a la que sacaba 17 años, sí, 17, tenía que ser suya. Para ese entonces tenía 35. Y cuando su incipiente historia de amores llegó al palacio de los Grimaldi, tanto Rainiero II como Grace Kelly pusieron el grito en el cielo. Para ella, tenían otras aspiraciones, ya que intentaban emparejarla con Carlos de Inglaterra o Enrique de Luxemburgo, pero ninguno se asemejó ni le llegó ni a los tobillos a Junot. Y a eso se sumaba la rebeldía de Carolina, muy conocida por la época. Vestía como quería, en público bebía. Aquello desagradaba a sus progenitores. Estaba previsto que ella fuera a estudiar a una elitista universidad norteamericana. No en vano, Grace era de Filadelfia, pero como Philip le había hecho tilín, eligió la Sorbona, donde cursó filosofía y psicología. Pero lo más importante era que estaba cerca de él, de su amado. Los dos tortolitos captaron enseguida la atención de los paparazzi, que empezaron a seguirlos a los paraísos más recónditos del mundo. El palacio. La situación ardía en Mónaco. Grace y Rainiero no querían a un don nadie como yerno, querían a un príncipe o a un rey. Pero un viaje a las Islas Galápagos cambió las reglas del juego tras encontrar a Carolina en un yate con Philip Junot. Así que todo lo que decía Grace y Rainiero sobre Philip quedaba diluido cuando en febrero del 78 la revista estadounidense Women's Weekly publicó unas palabras de la princesa.
El matrimonio y la vida familiar son lo que trae la verdadera felicidad. Solo espero que Carolina tenga un matrimonio tan feliz como el mío. En otro momento en la entrevista, la ex actriz de Hollywood comentó cuánto apreciaba a la familia de Philip. Creemos que es un encantador e inteligente y brillante hombre. Sí, así decía Grace cuando ya no podía hacer nada. Ya Carolina estaba en los brazos del emperador de la noche. Sea como fuere, el 28 de junio del 78 se celebró la boda civil en el Palacio de Mónaco, a la que asistieron los condes de Barcelona, Humberto II de Italia, último rey de Saboya. Y como no podía ser de otra manera, viejos amigos de Grace también asistieron. Esos del viejo Hollywood como Ava Gardner, Cary Grant o quizá Frank Sinatra. Literal fue una boda apoteósica. Y aunque hoy en día ella trate de opacarla diciendo que fue un error de la juventud de haberse casado porque era demasiado joven, las circunstancias dicen lo contrario. Fue súper opulenta, tan opulenta que no pudo igualar a la sencilla boda que tuvo Carolina de Mónaco con Casiraghi, que fue mucho más sencillísima. Y hasta el ponquecito de la boda con Casiraghi fue más pequeño en comparación de la torre de 10 pisos del matrimonio de Carolina con Junot. Al día siguiente tuvo lugar la boda religiosa. Parecía una película. Conocida es la anécdota de cuando Tessa de Baviera quiso dar la enhorabuena a Rainiero III, pero este le replicó: no me felicites, mejor dame el pésame. Sí, así. Lo que había sido Vox Populi terminó por confirmarse. Entre las diferentes amantes que tuvo Junot, quien dinamitó el matrimonio fue Giannina Faggio, la atractiva actriz e hija del diplomático de Costa Rica Gonzalo Faggio, quien en la actualidad está casada con Ridley Scott, el gran director de cine. La publicación de unas fotos de ambos en julio del 80, en cuyo reportaje se decía que ella era su secretaria, y unido al hecho de que Philip no había acudido a la gala de la Cruz Roja, fueron dos señales de alerta que no tardaron en desvelarse. Caprice es fini, el capricho se terminó. Título que colocaban los distintos diarios cuando a Junot le invitaron a salir de la corte monegasca. Y el 9 de octubre del 80 llegó el divorcio, y en el 92 Juan Pablo II firmó la anulación. La tardanza del Vaticano rompió el corazón de la princesa, que siempre había deseado casarse por la iglesia con Stefano Casiraghi. Así que mientras Carolina daba gritos, Philip seguía siendo de las suyas. Volvió a contraer matrimonio en octubre del 87 con Nina Wendelboe, una bella socialite danesa con quien cumplió su sueño de ser padre. Tuvieron 3 hijos: Victoria, Alexis y a la mediatiguísima Isabela, casado hoy en día con Álvaro Falco. Pero con Nina viviría solo 10 años. Se divorciaron en el 97 y el príncipe de la noche, como se solía denominar, o el faraón, volvió a la estabilidad por tercera vez con otra modelo danesa llamada Helen Wendel, con quien en 2005 tuvo a su 4ª hija, Chloe, la gran desconocida por el gran público. En sus últimos años, Philip había decidido por voluntad propia dar un paso atrás en su exposición pública, y sus últimas apariciones estuvieron directamente ligadas a la familia. Primero se le vio en 2022 en la boda de su hija Isabela y Álvaro Falco, marqués de Cubas, y meses después acudió al bautizo de su nieta y lo hizo en brazos de su segunda mujer y madre de sus 3 hijos mayores. Por eso sus últimos años los pasó casi en su totalidad en Madrid, junto a Isabela, esposa de Álvaro Falco, hijo de Marta Chavarri, quien también fue novia de Philip Junot, y ahora, en sus últimos años, era su suegra. Paradojas de la vida.
Así que ahora que ha aparecido Philip Junot, el mundo y muchos prefieren recordarlo, no en el silencio de sus últimos años, sino en aquella juventud radiante cuando reinó en la noche, cuando sus coronas eran las luces de las discotecas, cuando su trono la pista de baile y su pueblo era la madrugada. Así funciona a veces la memoria humana, no conserva las ruinas, sino conserva los templos. Y en la memoria colectiva, Philip Junot no es ese que se apagó en sus últimos años, sino el hombre que una vez fue leyenda viva, emperador sin ejército, rey de un imperio hecho de música y de libertades y promesas nunca cumplidas, porque al final todo es pasajero, pero algunas personas durante un breve instante logran ser y permanecer en la memoria de otros por mucho tiempo. Por eso, el único que no cambia es Dios. Nosotros, los seres humanos, pasajeros. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.